Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, coméntenme un poco, ¿cómo sienten esta vuelta de Soda Stereo con respecto también a eventos anteriores, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, en lo personal creo que es algo diferente. Las anteriores presentaciones de Soda Stereo habían sido la del Cirque du Soleil y la gira Gracias Totales, con invitados, pero no sentía que sigan la esencia de lo que es la banda en sí. Me parece que esta vez, con el uso de la tecnología, va a ser algo más Soda Stereo, siguiendo obviamente los lineamientos de la banda, y la verdad que estoy muy contento porque es una oportunidad para que nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de ver ni a Soda Stereo ni a Gustavo lo puedan hacer. Estamos hablando de que el último recital de Soda fue hace casi 20 años. Claro. Y el último de Gustavo fue hace 16 años. O sea, hay toda una generación que nunca pudo verlos en vivo, y más allá que no esté presente Gustavo físicamente, va a estar, porque la música siempre está presente. Bien. Ahí dijiste algo clave, ¿no? El uso de la tecnología. ¿Qué es lo que se espera? Comentanos un poco al respecto, con respecto a esto, ¿no? Lo que saben. Sí, lo que se sabe es un poco lo que decía el sonidista de la banda, Adrián Taberna. Lo único confirmado que hay es que van a usar su audio, o sea, el audio de la guitarra y de la voz va a ser el audio real de Cerati de giras anteriores o recitales anteriores. Ese va a ser su audio real, que bueno, está grabado obviamente. Eso lo confirmó el sonidista. Eso lo confirmó. Y le preguntaron cómo va a ser lo otro, y él dijo que él pidió que no le cuenten nada, ni siquiera a él. Yo creo que ahora sí lo deben saber porque ya están los ensayos y todo, pero no sé, eso nadie sabe todavía cómo va a ser. No sé si vos tenés alguna información. No. Es un secreto de Estado, en la caja negra. Creo que la gran sorpresa y lo que todos están esperando, ¿no? Ver cómo se va a desarrollar eso. Algo muy lindo. Bueno, y también me quedo con esto que decís, ¿no? De una nueva posibilidad para que generaciones nuevas, ¿no? Se sumen a Soda Stereo. Y al respecto quería preguntarle, ¿cómo conocieron a Soda? ¿O cuándo empezaron a escucharlo? ¿Cómo empezaron a escucharlo? ¿Empezó yo o empezás vos? Como vos quieras, Luisito. Yo, bueno, a los 11 años, más o menos, a mí me gustaba mucho escuchar música. Había un equipo de música en mi casa que le habían comprado a mi hermana. Entonces yo escuchaba todo lo que había ahí. CDs de mi viejo, que era música melódica. CDs de mi hermana, que de los amigos, ahí había todo tipo de música. Pero a esa edad es como que me empezó a gustar el rock nacional. Todos los CDs de rock nacional que le dejaban a mi hermana, yo los escuchaba. Coincidió también, ese era el año 96, coincidió que justo en esa época se cumplían 30 años del rock nacional, como 30 años del origen del rock nacional, teniendo en cuenta que tomaban como de punto de partida el año 65 por Los Gatos, la banda Los Gatos. Entonces como que tomaban como que de ahí, un poco de Sandro también, tomaban como ese punto de partida. Entonces, bueno, año 95, 96, eran justo los 30 años de rock nacional. Entonces me acuerdo que había propagandas de rock nacional, vendían CDs de rock nacional, era todo un boom de rock nacional. Y me acuerdo que había una propaganda que vendían una colección de discos y que pasaban todas imágenes de bandas, y yo me acuerdo que veía Soda y era como que era la que más me gustaba. La que te llamaba más la atención. La que me llamaba la atención. Bueno, y todo cambió cuando a mi hermana le prestan la discografía de Soda Stereo en CD, y cuando escuché eso fue como escuchar algo completamente distinto a todo lo que había escuchado, me volvió loco. Movió todo. Así que bueno, eso fue a los 12 años y ahí empezó Estamos hablando ya de casi 30 años atrás, casi 20 y pico largos. Tal cual. Y pasé por muchas bandas y muchos estilos, y hasta que me di cuenta que lo que más me moviliza es la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Mira, qué bien. ¿Y vos, Emma, cómo fue tu caso? Yo era muy chico, muy chico. Habré tenido 4 o 5 años, año 96, 97. Mis dos hermanos más grandes tenían sus discos de Soda, me acuerdo también de Guns N' Roses. Pero a mí me atrapó Soda.
Me acuerdo que mi hermano tenía todos los discos y él los escuchaba y yo los escuchaba, a veces a escondidas. Y también coincidió con la época que se veía mucho en MTV. Y uno de mis primeros recuerdos es ver el video de Zoom y los videos del Unplugged de Soda ahí por MTV y me atrapó. O sea, me atrapó de muy chico y me llegó mucho. No hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Qué bien, qué bueno. Yo me acuerdo que justo en esa época, después también, fines del 97, en el 97 fue el último concierto. Y fines de ese año, me acuerdo que estaba HBO, era un canal de línea normal, digamos. Y que habían pasado el documental del último concierto de HBO, ¿viste? El documental de HBO, muy bueno, que es tremendo. Muy bueno. Y yo lo había grabado en VHS, me acuerdo. Entonces fue tener ese recital grabado, la discografía que le habían prestado a mi hermana. Claro. Fue como, claro. Y ese recital de HBO me marcó también. Me ¿Cómo influyeron, ¿no? Digamos, familiares, amigos, los mismos medios, ¿no? A formar la música de muchos adolescentes, me incluyo yo mismo también en su momento. ¿Cómo influyó tanto, ¿no? Qué poder, digamos, que después que nos marca para toda la vida, porque eso nos acompaña, ¿no? Durante toda la vida. La mayoría de la gente con la que me relaciono hoy en día, incluso mi mujer, todo, yo creo que todo surge por la música, porque Soda me llevó después a Charlie, me llevó a Spinetta y a The Police, a un montón de bandas, había un abanico gigante. Se dispara la cosa, y una bola de nieve, una buena bola de nieve, de buena música que no para, y me llevó a tener muchas relaciones y conocer mucha gente con la que comparto buenos momentos hasta el día de hoy. Qué interesante. Totalmente. En el caso mío, por ejemplo, si bien mi ídolo es Gustavo Cerati, yo me acuerdo que en ese momento era Charlie Alberti. Claro, el baterista. Y yo soy baterista, fue por ese recital de HBO. Yo lo veía a Charlie Alberti y yo decía, yo quiero ser como él. Quiero ser como Charlie. Sea, a ese nivel. Claro. A mí me marcó ya a ese nivel. Entendible. ¿Y cuál es el disco que más los marcó? ¿Y por qué, no? Qué pregunta difícil. ¿Y cuál es la canción? Si tuvieran que elegir una sola canción que represente el concepto de Soda Stereo, ¿cuál sería? Más difícil todavía. No, encima lo que tiene Soda es que todos los discos son diferentes. Ah, bien. Fue una banda en ese sentido muy particular, porque el primer disco es de un estilo, el segundo disco es otro estilo, el tercero... Claro, todos los discos son diferentes. Etapas. Entonces, es muy difícil encontrar una canción que represente a Soda. ¿Y un disco? Bueno, si uno empieza no termina más. No. Y de Dínamo, ¿qué decir? Una canción de Dínamo, Remolinos, Claroscuro, Fue... Sí. A mí Primavera Cero, por más que sea un tema de los conocidos, digamos, es algo que lo escucho y siempre me mueve internamente. Sí. Bueno, sí. Yo como él, Dínamo y Sueño Estéreo, los dos discos favoritos son quizás canciones y discos con los que uno se siente representado, como dijiste muy bien. A veces la música nos acompaña en ciertos momentos y genera una ligazón, ¿no? Un vínculo afectivo muy grande, ¿no? Sí, es más, para mí Dínamo es el disco más disruptivo de la década de los 90 para adelante. No hay disco que tenga ese sonido y que sea tan ¿Estamos hablando de qué año? Del 92. Año que nací yo, justamente. Año que naciste. Mirá vos, ¿no? Mirá cómo son las cosas. Ese es el disco que te había comentado, Juan, que fue influenciado totalmente por las bandas inglesas de ese momento. Mirá. Que capaz que esa información llegó 5 o 10 años después a Argentina. Claro. Y Soda saca un disco exactamente así al nivel de esas bandas. Entonces fue un disco muy adelantado en el momento, hasta criticado, pero que con los años terminó siendo, su valor, como dice Manuel, un disco histórico. Está bien. Bueno, ¿y cómo se preparan para el show del Movistar Arena? Afuera de aire nos comentaban que Luis va a este primer show, este día sábado. Sí, Emanuel va a tener que esperar hasta abril, por lo que veo, pero también nos comentó que va a ser un viaje, ¿no? Comentanos también un poco de eso. Sí. Bueno, a Luis lo voy a tener que bloquear de las redes porque va a ir primero. Sí. No voy a subir nada, prometo no subir nada. O sea, es inevitable. Los spoilers van a ser... Una fotito seguro. Sí, van a ser inevitables. Bueno, yo en lo particular voy a ir el 6 de abril al Movistar Arena y el 22 de mayo a Lima, a Perú. Bien. Así que la verdad que va a ser conocer otro ambiente de gente de Soda, donde movió mucho en otros países de acá de Sudamérica, incluso más que Argentina en algunos casos, cuando se instaló la Sodamanía. Sí, Soda en ese momento fue a lugares donde nunca había ido una banda de rock.
imagínate, y caía Soda, estamos hablando de los primeros discos, Sí, sí. Nada personal, Signos más que nada, Nada personal y Signos. Entonces fue un impacto a nivel regional. Sí, sí, fue total. Por eso lo que dice Manuel, Soda en Latinoamérica es... Claro, es muy querido. Es muy, sí, sí, sí. Sí, eso se ha visto mucho, se ve, ¿no? Se palpa. Yo Sí. que no soy fan de la banda lo noto, ¿no? Que Sí, es una de las sí. bandas más representativas de sí, la sí. región. Incluso en Latinoamérica se le tiene más respeto que acá en Argentina. Acá Mirá. en Argentina, cuando saltan las rivalidades y esas sí, cosas, sí. Sí. No está Tal bueno. cual. No es bueno eso. No es bueno. No. no es bueno. Bueno, ¿y cómo se preparan para este show? Coméntenme, ¿cómo lo esperan? ¿Cómo lo están viviendo? Yo tengo La un- ansiedad a flor de piel, supongo. Yo tengo unos nervios. Yo hace el año pasado, ¿cuándo fue que salió en la página la noticia? ¿Era septiembre, octubre? Agosto, septiembre. Más o Yo la menos entrada la saqué en septiembre. Claro, bueno, fue más o menos ahí. Sí, sí. Desde ahí que en la página anunciaron, la página venía siendo como una Claro. cuenta regresiva de que iban a anunciar una noticia muy importante. Nadie sabía si era un DVD nuevo, un disco inédito. Y desde el día que sacaron la noticia que hacían este show, hacían, desde sí. ahí, yo al día siguiente saqué la entrada. Bueno, mi cuñado sacó la entrada. Así que bueno, un saludo para él, Alejandro. Y desde ahí que, No como podés que dormir. estoy en una cuenta regresiva hasta ahora, hasta el sábado. Bueno, Así que bueno, tengo... Vos todavía te toca esperar un poquito más, Sí, Emma. tengo Te que toca un esperar. poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hay alguna canción que sueñan con escuchar en vivo que digan, bueno, tengo ganas de escuchar esta canción? O No, que no hayan tocado en las últimas giras, que digan, bueno, estaría bueno que le incluyan, ¿no? Si nos ponemos exquisitos, ojo Claro. de la tormenta. Claro, claro. No Bien. creo. Los lados B serían, ¿viste? Claro, los lados B los lados B, eso es. de los discos que nos gustan, claro. Sí, Sí, sí. pero En Camino, todos temas así, El Rito. igual a mí me gustaría escuchar Final Caja Negra. Final Caja Yo Negra, me- sí, sí, sí. Pero bueno, que toquen lo que vayan a tocar, que va a estar todo bien. Sí, Vamos a estar exacto. ahí, sí, Lo sí. importante es volver a verlos, ¿no? Volver a verlos en conjunto, más allá de que sea diferente esta vez, pero lo importante es verlos a los tres ahí, ¿no? Sí, ni hablar. De alguna u otra forma. Ni hablar, ni hablar. Totalmente. Y eso lo bueno, un poco lo decía Manuel, con respecto a las giras anteriores, esto va a ser ellos tres. Claro. Que siempre Soda fue eso, más allá de que tenían siempre un teclado de invitado Claro. o músicos Esta vez invitados, esos tres. siempre fueron ellos tres. Nadie pudo romper ese trío, Claro, digamos. Claro. Entonces es muy bueno que ahora este show sean ellos tres. Claro. Es como Sí, volver al origen, va a Qué ser bueno, como bueno. volver al Sí, origen. sí. Y lo que sonaban ellos tres solos. Es terrible. El primer disco que muchos dicen que es el más flojo, nada que ver. Lo Tal que cual. sonaban ya en esa Tremendo. época. Si vieran la emoción de los chicos, la audiencia, de cómo me cuentan las historias de Soda, bueno, entenderían un poco más esto. Sí. Busquen los videos de Badía, ahí están los tres solos. Sí, ahí están en el En las 84. presentaciones del primer disco, ahí van a ver cómo sonaban los tres, así, Bueno. pelados, los tres pelados. Y para ir cerrando, ¿no? Esto, desde ya les agradezco por haber venido, ¿no? Por Si favor. pudieran Gracias a describir vos. a Soda Stereo en una sola palabra, ¿cuál sería? Uf. Mira, se me vino una así rápido, energía podría Energía. ser. En el caso mío es una energía que yo escucho su música y siento que es una inyección de energía. Sí, Bien. energía es vida, es poder disfrutar la vida también. A ver, porque muchas veces uno es fanático por ahí de un club de fútbol y tu club de fútbol pierde y te amargás. Y con la música no pasa eso. Claro. Al margen de que no esté más Gustavo, nunca te va a pasar eso. Coincido Con la con música. vos, me ha pasado. Me ha pasado, coincido bueno. con vos en esa analogía, muy cierta, muy cierta. Y por último, ¿qué le dirían a un joven que nunca escuchó la banda y que va a tener la primera oportunidad? Quizás gente que nos está escuchando en este momento lo va a ver por primera vez. ¿Qué le dirían? ¿Qué le comunicarían Mira, yo le a ese joven? que la O mayoría ese de la adulto? gente, claro, la mayoría de la gente conoce a Soda por los discos, por escuchar los discos. Yo a la gente que tiene la oportunidad de ir a ver este show, les diría, prepárate para lo que vas a ver, porque Soda en vivo era realmente... Por eso Soda fue lo que fue, porque pisaba muy fuerte en vivo. En vivo es Sí, un monstruo, una máquina, una Sí, una O sea, que se planadora. preparen, que se Así preparen que con sí, todo. se preparen para lo que van a ver. para mí, de hecho, Soda tiene una discografía paralela en vivo porque las versiones que hacen en vivo de sus canciones son
cosa tremenda. Es como que, sí, sí. Se potencia todo, Sí, ¿no? sí, sí, se potencia todo. Tal cual. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido de Gracias vuelta. a vos, Juan. Por haber dado su opinión, y qué mejor que ustedes acá en la ciudad para hablar de este fenómeno que es Soda Stereo, ¿no? Y que regresa a los escenarios de una manera diferente, pero que no para nada anula lo que son, ¿no? Y creo que todos estamos ansiosos. Yo no tengo la oportunidad de ir a verlo, pero voy a estar ahí pegado a las redes para ver qué es lo que vamos a ver ahí y qué es lo que suena, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo por haber venido, y bueno, y obviamente que disfruten, sobre todo vos, Luis, ahora que ya. Sí, en 2 días. Luis, 2 días te tenés que ir hoy ya. Tremendo. No me lo digan, que me pongo más nervioso. O te tomás un clonazepam hasta el domingo, hasta el sábado, perdón. No sería mala. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Saludos a todos. Saludos a toda la audiencia, un abrazo grande. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Baja un cambio.